Hola mis hermanos y mis hermanas, que Dios los bendiga en el día de hoy. Hoy estudiaremos un relato que a mí en lo particular cuando lo leí me encantó. La historia de Mefiboset y el rey David. En esta historia encontramos que este rey, el rey David, demostró uno de los actos de bondad más hermosos que han sido registrados en la Biblia. Fue capaz de sustituir el odio y la venganza contra la familia del hombre que lo había perseguido durante gran parte de su vida por amor y bondad. Te invito a que te quedes hasta el final de este video y que me acompañes a descubrir el secreto detrás de esta historia y cómo poder aplicarlo y llevarlo a nuestra vida. Sin más, que Dios te bendiga y comenzamos. Durante años, el loco de Saúl había perseguido obsesivamente a David, con tanta ferocidad y con tanto ímpetu que se olvidaba Saúl que tenía familia. Tanto se concentró en David que se olvidó que tenía hijos. Durante esta persecución ocurren muchos actos negativos, uno de ellos la muerte del propio Saúl. Y como consecuencia de esto es David coronado rey de Israel. Una práctica muy común en aquella época era la de exterminar a todos los miembros de la familia real anterior para evitar que algún descendiente se levantara en contra del nuevo rey. O sea, que mientras hubiera una chispa de vida de esa familia, sería una amenaza para la nueva dinastía. Nos comenta la Biblia que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios y en vez de elegir la venganza, escogió la compasión. Esta historia se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 9, desde el versículo 1 al 13. En esta historia encontramos que David comienza diciendo: ¿queda alguien de la familia de Saúl a quien pueda yo mostrar misericordia por amor a Jonatán? Jonatán era el amigo de David. La Biblia nos dice que sus almas estaban ligadas y él le había prometido a Jonatán que tendría misericordia con los miembros restantes de su familia. Aquí entra en escena Mefiboset, el hijo de Jonatán, un pobre lisiado, cojo, producto de un accidente que había tenido y quedó paralítico, quedó despojado de sus dos piernas durante toda su vida. Un estorbo de la sociedad, vivía en la pobreza, en la miseria, era prácticamente un paria en su propia tierra, vivía en un lugar remoto del reino que se llamaba Lodebar. David envía a buscar a este tal Mefiboset, cuyo nombre era muy difícil de pronunciar. Cuando encuentran a Mefiboset y lo traen delante del rey David, Mefiboset con miedo seguro decía: ¿qué hago aquí? El rey me manda a llamar, quiere que esté ante su presencia. ¿Será que me irá a matar por formar parte del linaje de mi abuelo Saúl? Él estaba tembloroso porque él sabía la sentencia que le esperaba. Pero como ya dijimos, David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y le dice unas palabras que en ese momento debieron haber sido un bálsamo para Mefiboset. Él le dice: no tengas temor, porque a la verdad yo haré misericordia contigo por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu abuelo, y comerás siempre en mi mesa. En ese momento, Mefiboset se sintió liberado. Pensaba que le iba a pasar una cuchilla por su cuello, sin embargo escucha estas palabras de David. Seguro llorando, él diciendo para dentro de sí: ¿cómo es posible si yo no merezco esto? Tal vez el enemigo le decía a su oído: tú no mereces esto, tú no has hecho nada para merecer esto. Tú lo que mereces es la muerte. El enemigo nos dice esto cada día, que nosotros no merecemos estar en la mesa del rey, que no merecemos esto porque no hemos hecho nada para merecerlo. Mefiboset, cuyo nombre significa el que carga una vergüenza sobre sí mismo,
en ese momento avergonzado delante del rey porque no sentía que era digno. Sin embargo, la Biblia nos comenta de que Mefiboset siempre vivió en Jerusalén y siempre comía en la mesa del rey. Los Mefiboset de nuestros tiempos son las personas que son lisiadas, personas que tienen corazones rotos, heridos, lisiadas espiritualmente, producto a la vida que los ha golpeado de forma brutal. El enemigo de las almas se encarga día a día de atormentar y martirizar a estos hijos de Dios que se sienten indignos porque al ver su vida, al ver la vergüenza que cargan sobre sí mismos y se aíslan en lo de bar, que significa silencio, sin palabras, personas necesitadas, los mendigos, personas que se refugian ya detrás de una enfermedad terminal, detrás de una enfermedad crónica, personas que están en la cárcel. Estos son los Mefiboset de nuestros tiempos. Esta historia de Mefiboset me recuerda mucho a Jesús. Esa compasión que él tenía por los enfermos, por los leprosos, por lo más bajo de la sociedad. Jesús siempre tenía una palabra de compasión hacia ellos. Asimismo como David el grande, David el fuerte, se humilla ante un mendigo, ante un lisiado que no merecía nada porque no tenía ni siquiera cómo pagar ese honor, ni siquiera merecía porque no había hecho nada para merecer ese honor, se humilló y le dio bondad, compasión a ese pobre hombre. Le ofreció la salvación. Asimismo Jesús, al venir a este mundo, nos ofreció una salvación sin merecerla. Jesús era un ejemplo de bondad y David nos lo está representando en esta historia también. La pregunta de esta noche es la siguiente: ¿hacemos nosotros esto? ¿Sentimos compasión por las personas necesitadas? ¿Sentimos compasión por los Mefiboset que nos encontramos en las calles día a día? ¿Somos capaces de ayudarlos? ¿Sentimos algo por ellos? Y no me refiero a lástima, sino a compasión, porque lástima es una cosa y compasión es otra. Lástima es que lo ves en la calle al necesitado, dices pobre hombre, pero sigues de largo. Compasión es que lo ves y dices pobre hombre, me voy a mover para ayudarlo. Esa es la diferencia entre compasión y lástima. ¿Nosotros hacemos esto hoy? ¿Sentimos compasión cuando vemos a un Mefiboset en las calles? Debo recordarte, mi hermano, mi hermana, que un día nosotros fuimos Mefiboset también. Un día nosotros vivimos en lo de bar, porque cargábamos también una vergüenza sobre nosotros mismos y vivíamos en un lugar dentro de nosotros mismos, callados y en silencio, hasta que el rey nos invitó a su mesa. Nosotros no debemos de ser egoístas, debemos de compartir esta bendición que el rey David y Jesús demostraron en estas historias bíblicas hacia las personas que encontramos en las calles con problemas, no solo las de las calles, de nuestros trabajos, de nuestra comunidad, de nuestras escuelas, de nuestras universidades, de nuestras localidades, incluso dentro de nuestra misma iglesia podemos encontrar a veces Mefiboset. No dejemos que el enemigo nos utilice como canales de maldición. Usemos la bendición que Dios nos da, su salvación, para compartirla. Enseñémosle a las personas que ya no deben de vivir como mendigos, porque hemos sido príncipes invitados a comer a la mesa del rey. Analicemos esta historia y comprendamos que debemos de ser compasivos con las personas, así mismo como Dios ha sido compasivo con nosotros y nos ha aguantado tantas cosas durante tanto tiempo, y aún así fue capaz de enviar a lo más precioso que tenía, Cristo Jesús, para salvarnos a todos. Al final, Mefiboset comía siempre en la mesa del rey, y un día tú y yo haremos lo mismo. Comeremos en la mesa de Jesús, del Cordero que ha sido inmolado desde el principio del mundo para toda la eternidad. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, todo lo que te rodea,
y que tengas compasión cada vez que veas a alguien en la calle, cada vez que veas un mendigo, cada vez que veas a alguien que necesita un consejo, dáselo. Cada vez que veas a alguien que necesita un plato de alimento, no se lo niegues. Recuerda, un día tú y yo estuvimos en Lodebar y fuimos un Mefiboset, y el rey nos invitó a su mesa. Si te gustó el contenido de este video y te resultó útil, te invito a que lo compartas con la persona que creas que lo necesite. Asimismo, puedes suscribirte y activar las notificaciones para cuando suba otro video, YouTube te notifique. El objetivo de este canal es de llevar a Dios a todas las partes del mundo y que nadie se quede fuera de la salvación que Cristo Jesús nos regala día a día. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.